Buenas noches, iglesia. Qué bueno poder estar aquí otra vez compartiendo con ustedes y desde el templo. Yo recuerdo que marzo, cuando llegó la orden de que no podíamos congregarnos, tener los servicios los domingos, ese domingo que grabamos acá en vivo era como en la curva descendente, como con tristeza. Pero esta época ya es otra época, ya estamos como hacia arriba. Como lo dice el pastor Ricardo, cada día estamos más cerca, es nuestra oración, de que podamos volver a estar todos juntos compartiendo. Qué rico poder volver a congregarnos físicamente acá en el templo. Bueno, por el momento vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios nuestro corazón, nuestra mente y que nos hable. Necesitamos que Dios sea quien nos hable esta noche. Cierra tus ojos allí donde estás y vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor Dios, por esta noche. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús, hoy te pedimos, Señor, que seas tú quien hable a nuestros corazones, que sea tu palabra la que llegue hasta lo más profundo, Señor, y cumpla su cometido de examinar nuestro corazón, nuestros pensamientos y nuestras intenciones, Dios. Padre, tú eres el único que tiene el poder para cambiar y transformar los corazones. Por eso, que sea tu Santo Espíritu obrando con poder en mí y en todas aquellas personas que hoy están escuchando esta palabra, Señor, que sea tu palabra sembrada como una semilla en sus corazones, para que allí, sembrada en un terreno fértil, den, Señor Dios Todopoderoso, bendición abundante. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Muy bien. Dios, desde hace aproximadamente 2 meses, tal vez un poco más, a través del pastor Ricardo, ha venido hablándonos de diversos temas, pero que tienen un eje central. Y ese eje central es la necesidad de vivir dependiendo de Él para afrontar cada día. Cada momento de nuestra vida, Dios nos está llamando a que escuchemos su voz, a que confiemos en Él, a que caminemos hacia donde Él nos muestre, para que Él se glorifique a través de nosotros y en nosotros. Títulos como "Es tiempo de retomar los sueños", "Claves para conquistar los sueños", "¿Cuál es tu actitud?", "No vuelvo atrás", "Cirugía de emergencia", y la del domingo anterior, "Un nuevo corazón". Todos estos mensajes que Dios a través del pastor Ricardo ha traído a la iglesia hablan precisamente de este tema. Dios quiere obrar en nuestras vidas, Dios quiere cambiar y transformar nuestras vidas para que nos vaya bien, para que podamos disfrutar de esa vida en abundancia que Él ha prometido, independiente de si estamos en pandemia, pospandemia, sí. Cualquier momento de la vida lo podemos disfrutar de la mano de Dios. Y Dios, la invitación de Dios básicamente es a que seamos renovados, cambiados. La prédica del domingo anterior habló de un nuevo corazón. Dios quiere darnos un nuevo corazón, pero para darnos ese nuevo corazón, pues tuvo que haber quitado el anterior. Y así es la relación con Dios. Tendremos que dejar cosas para poder recibir aquello que Dios tiene para nosotros. Esa es la invitación que Dios nos hace a cada momento, a que cambiemos, a que progresemos, a que crezcamos espiritualmente y podamos ver y reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a leer un pasaje muy conocido por todos. Es el momento en el cual Dios llama a Moisés para que sea el hombre que Él va a utilizar a liberar el pueblo de Israel. Todos conocemos ese pasaje. Dios se le presenta en una zarza ardiente, Moisés llega hasta allí y en unos cuantos minutos hay una conversación tremenda. Imagínate, un hombre hablando con el Dios Todopoderoso, y son minuticos, los minutos necesarios o segundos necesarios para que Dios trabajara primero en el corazón de Moisés y después trabajara en la obra que iba a hacer Moisés. Ese pasaje se encuentra en el Éxodo, capítulos 3 y 4. Hoy nos centraremos en el capítulo número 4 y leeremos los versículos 1 al 4. Y quiero que recuerdes esto. Así como Dios llamó a Moisés a que tuviera una vida distinta, es también el llamado que Dios nos hace constantemente a que tengamos una vida diferente. Si no conocemos a Jesús como Señor y Salvador, si no lo hemos recibido, pues la invitación que Dios nos hace es esa. Pero si ya lo conocemos,
nos invita a que dejemos cosas para que Él pueda llenarnos de otras. Muy bien, con esos pensamientos en tu cabecita, entonces vamos a leer Éxodo capítulo 4, versículos 1 al 4. Está hablando Dios con Moisés. Versículo 1. Moisés volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor lo mandó a que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, esta se convirtió en una vara en sus propias manos. Tremendo encuentro ese momentico, ¿no? Creo que me demoré yo más leyéndolo que lo que se haya demorado la conversación entre Dios y Moisés, pero pasaron un poco de cosas allí. En este diálogo, Moisés hace unas preguntas que revelan sus dudas y sus temores, más que por desconfianza de Dios, de él mismo. Entonces Moisés hace unas preguntas que revelan sus dudas, sus temores, y estoy totalmente convencido que son las mismas preguntas, o al menos las mismas dudas y temores que tenemos todos aquellos que hemos aceptado la invitación de Dios a tener una vida diferente cada día, a tener un nuevo día con Él. Dios definitivamente buscó a Moisés en el desierto, encontró a Moisés en el desierto para invitarlo al cambio, no para que Moisés siguiera siendo el mismo. Esta conversación tuvo lugar en unos segundos, pero un impacto eterno en la vida de Moisés. El título de esta enseñanza es precisamente la instrucción que le da Dios a Moisés. En el versículo número 4 le dice que deje caer la vara al suelo. Esta enseñanza se llama tira tu vara al suelo. Muy bien, 2 capítulos comprenden esta enseñanza. El primero de ellos, la respuesta de Dios a las inquietudes de Moisés. Versículo 1 y 2. Moisés le volvió a preguntar: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? Y Dios en el versículo número 2 al 4 le contesta con 3 aspectos a esas inquietudes de Moisés. El primero, con una pregunta. Suena raro, ¿cierto? La respuesta es una pregunta. Lo segundo, una instrucción que Dios le da. Y la tercera, una invitación que Dios le hace a Moisés. Vamos a revisarlos entonces. Vamos a ir en primer lugar, la pregunta que Dios le hace a Moisés. Yo no sé si a usted le ha pasado, me imagino que sí, que hace una pregunta y le contestan con otra pregunta. Ejemplo, hay veces uno dice algo y la otra persona le dice: ¿y usted qué cree? Y uno se le queda como pensando como, ¿hice la pregunta correcta o es tan obvia la respuesta que...? Y otras veces usted pide un favor y le contestan: ¿y para qué? Y uno queda como, pues no, hágame el favor. Pues bien, en este caso yo creo que la respuesta de Dios no tenía ninguna de las 2 decisiones anteriores, la pregunta de Dios, sino que tenía la intención de involucrar a Moisés como parte de la respuesta. Mira la pregunta que le hace Dios a Moisés: ¿qué tienes en las manos? Y es una pregunta que Dios le hace a Moisés, pero nos hace también a nosotros. Y es una pregunta que nos invita a revisar lo que tenemos, aquello con lo cual tú cuentas para la vida, aquello en la cual tú te apoyas, que dices: mañana haré esto, esto y esto porque cuento con estas cosas. ¿Por qué no te detienes unos segunditos y piensas: ¿qué tienes en tus manos? ¿En qué te has venido apoyando para el día a día? La respuesta de Moisés fue muy fácil: una vara. Pero mira, cuando Dios hace esta pregunta, nos está preguntando por 2 cosas. Primero, ¿qué podemos tener nosotros? En primer lugar, lo que Dios nos ha dado. Te quiero contar por encimita lo que Dios nos ha dado a todos nosotros. Nos dio talentos, nos dio promesas, nos dio recursos, nos dio oportunidades y lo que es más, su misma presencia.
pero también contamos con otras cosas. Aquellas cosas que nosotros hemos adquirido, construido, en nuestra falsa seguridad hemos cogido cosas para apoyarnos. Y Dios nos dice hoy, ¿qué tienes en tus manos? La respuesta de Moisés fue una vara. Y te voy a decir qué era la vara, para que pienses en este sentido. La vara servía para apoyarse. La vara era un bastón de 2 metros con un final curvo y servía para apoyarse, para caminar, servía de bastón. También esta vara servía para guiar el rebaño, pero también era un arma de protección. Y escucha esto, era un elemento, un instrumento de autoridad, pero también de identidad. En aquella época, un pastor sin vara, como que no le creían. Cuando veían la vara, entonces decían, ese es un pastor. ¿Qué tienes en tus manos? ¿En dónde has estado apoyando tu identidad, tu autoridad? ¿En qué te estás apoyando para caminar día a día? Es la pregunta que Dios nos hace. Y como te dije, la respuesta de Moisés fue sencillamente una vara. Vamos para lo segundo, la instrucción que Dios le da a Moisés. Versículo número 3, parte A. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Otras versiones, en este mismo pasaje, otras versiones de la Biblia dicen, por ejemplo, la traducción lenguaje actual dice, tírala al suelo. La versión NTV dice, arrójala al suelo. Y la Reina Valera, versión 1960, dice, échala por tierra. Y me gustaron estos significados o estos términos que se utilizaron allí porque reflejan 2 situaciones. Lo primero, una decisión. Había que tirarla, arrojarla, echarla por el piso, pero también había que dejarla caer. Y esto me llevó a pensar en 2 situaciones, en una decisión, pero también en una rendición. Y te lo explicaré de la siguiente manera. Aquello que Dios nos ha dado, como por ejemplo los talentos, Dios quiere que resaltarnos la importancia de que cuando ponemos aquellas cosas que Él nos ha dado en sus manos, se multiplican. ¿Recuerdas el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? ¿En las manos de quién se multiplicaron los panes y los peces? En las manos de los discípulos eran pocos, en las manos de Jesús se multiplicaron. Pero viene una segunda instrucción también. Hay cosas que hay que rendirle a Dios. Hay cosas que hay que echar por tierra. A todas aquellas cosas que nosotros hemos utilizado como muletas para sostener nuestra vida, hay que rendirlas delante de Dios. Y ese va a ser el tema que hoy vamos a tratar. Y presta atención a la tercera parte de este pasaje, y es la invitación que le hace Dios a Moisés. Y quiero que volvamos al pasaje y leamos el versículo 3, parte B, y el versículo 4. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en serpiente. Imagínate eso. Párate en ese momento con Moisés. Moisés está teniendo una conversación con Dios. Moisés tiene en sus manos una vara y Dios le dice, déjala caer o tírala. Y ok, Moisés la tira al piso y cuando la vara cae al piso se vuelve una serpiente. ¿Cuál sería tu reacción? Yo correría, le tengo pánico, pavor a las serpientes, pavor a las culebras. Yo creo que los animales que he tenido la oportunidad de ver de cerca, al que más pavor le tengo, a las serpientes. Y las he visto a 1 metro, a esa distancia que el televisor de la silla. Me da susto, le tengo pánico a las serpientes. Y entonces ahí va la historia y sigamos. Acuérdate que es una invitación de Dios. Sigamos con el versículo. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor lo mandó a que la agarrara por la cola. Dios, harto susto. Vea, gracias a Dios existen los control remoto, porque si me tocara apagar el televisor con el dedo y están dando una película de serpientes, no lo apago. Les tengo el pavor. Y Dios le dice a Moisés, agárrala por la cola. ¿Y sabes qué hizo Moisés? En cuanto Moisés
agarró la serpiente. ¡Wow! Les cuento, esto ocurre segundos, pero para mí hubiera sido una eternidad. Imagínate una culebra allí, vos tratando de irte y que el Señor te diga, agárrala por la cola. Bueno, los que saben de eso dicen que las culebras hay que agarrarlas por la cabeza, porque la agarra por la cola, lo pican. Y Moisés, mira que Moisés sí le creía al Señor. Moisés primero trató de huir, pero luego le echó mano a la serpiente por la cola e inmediatamente la cogió. La serpiente volvió a ser una vara. ¡Ja! Y vos decís, Juan, ¿y a dónde está la invitación ahí? ¿Invitación a que cojamos culebras por la cola? No. Te lo voy a pintar de esta manera. Cuando Dios dice algo, algo pasa. Algo pasa. Y lo mejor es que cuando le obedecemos a Dios lo que Él dice, ese algo pasa en nuestras vidas. ¿Qué se iba a imaginar Moisés que al soltar la vara se iba a volver culebra? Él no se imaginaba eso. Simplemente obedeció. Y ese es el tema. La invitación de Dios es a que le obedezcamos para que veamos cómo el poder de Él se manifiesta frente a nosotros. Eso es increíble, inimaginable para Moisés. Esa situación, ok, ya está bastante sorprendido Moisés con una culebra en el piso. Y ahora viene la segunda invitación, el segundo acto de obediencia. Dios le dice, agárrela por la cola. ¡Ja! Yo no sé, cuando Dios dice algo, algo sucede. Y cuando obedecemos aquello que nos dice Dios, ese algo sucede frente a nosotros. Yo estoy totalmente seguro que a partir de aquel momento la vida de Moisés fue totalmente diferente. ¿Te imaginas una demostración de poder en ahí, en cuestión de segundos? Tremendo, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la invitación, Juan Carlos? Y vuelvo y te repito, Dios no buscó a Moisés para que Moisés siguiera siendo el mismo. Dios buscó a Moisés en el desierto para que fuera diferente, para que no siguiera haciendo lo mismo, para que no siguiera llevando el mismo estilo de vida. Dios buscó a Moisés para sacarlo de la monotonía. Y sabes, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, manifiesta lo siguiente: porque ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. ¿Y sabes qué es una vida absurda? No es solamente una vida llena de pecado, no es solamente una vida de malas conductas, sino también una vida rutinaria, una vida sin sentido, una vida sin sobresaltos. Dios también quiere rescatarnos de esa vida absurda, quiere darnos una vida superactiva. No sé si tuviera la oportunidad de preguntarle a Moisés, ¿yo qué le preguntaría? Moisés, después, ¿qué pensaste en ese momento? Y estoy seguro que me contestaría, Juan, mi vida se volvió espectacular, pasaron cosas difíciles, complicadas, pero otras súper chéveres, pero Dios siempre estuvo conmigo. Wow, wow, qué chévere eso, una vida diferente, no una vida parsimoniosa, una vida monótona, no, Dios no nos buscó para eso, nos rescató. Estoy totalmente convencido que Jesús nos rescató de una vida absurda. Muy bien, terminado esto, la respuesta de Dios, que contempló una pregunta que tienes en las manos, una instrucción, déjala caer, y una invitación, obedéceme para que veas lo que yo hago. Después de esto, hemos venido conversando, tanto en las enseñanzas anteriores como en esta, de que es necesario dejar cosas para que Dios nos dé otras. Como te digo, Dios buscó a Moisés y nos busca a cada uno de nosotros, no para que sigamos siendo lo mismo y haciendo lo mismo, sino para que cambiemos. La palabra que él utiliza es renovarnos, para renovarnos. Entonces, esa renovación implica dejar lo viejo y recoger lo nuevo, lo que Dios está poniendo en nuestra vida. Y si bien Dios quiere poner lo nuevo en nuestras vidas, a nosotros nos corresponde algo, y es dejar algunas cosas. Y este segundo capítulo hablaremos de
6 aspectos, 6 cosas que debemos dejar. Y el primero de ellos es el pecado. Acompáñame por favor a la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo número 1. Hebreos, capítulo 12, versículo 1, dice lo siguiente: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Escucha lo que dice el versículo. Dice que debemos despojarnos del lastre que nos estorba. Hay cosas que estamos cargando, que llevamos a cuestas y lógico, hacen peso hacia atrás y nosotros queremos avanzar hacia adelante. Ese es un lastre, nos amarra. Y ese lastre son varias cosas. Pero dice este versículo, en especial el pecado que nos asedia. Y luego dice, y corramos. ¿Te imaginas uno con una carga bien pesada a sus espaldas? Un poco de cosas te impiden el movimiento y escasamente podrás moverte. En cambio, cuando nos despojamos de ese lastre, caminaremos más rapidito. Pero dice que de ese lastre en especial debemos despojarnos del pecado. Muchas veces las consecuencias del pecado las hemos medido más por esas consecuencias como físicas, tangibles, como tan inmediatas, pero no hemos ponderado una serie de consecuencias que son las más importantes, las más profundas. Y es que el pecado es lo único que rompe la comunión con Dios. Búscalo en casita, el libro del profeta Isaías en el capítulo 59, versículo 2 dice, son sus iniquidades los que llevan a que Dios voltee su rostro y no los escuche. Wow, tremendo, ¿no? Eso es lo que hace el pecado. Y eso significa entonces que el pecado rompe la comunión con Dios. Y al romperse la comunión con Dios, pues, lógico, se rompe la orientación, se rompe la unción, se rompe la dirección, se rompe el respaldo, se rompen tantas cosas. Y nosotros a veces esos intangibles no lo vemos. Y entonces si nosotros no dejamos el pecado, pues Dios nos pondrá las buenas cosas en nuestras manos. Así funciona, así es, y es lo que dice el libro de los Hebreos. Entonces vuelvo y te repito, el pecado es lo único que rompe la comunión con Dios. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esto? Pues actuar proactivamente. Si confesamos nuestro pecado, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar el pecado y arrepentirnos. Pero hay una cosa adicional. ¿Recuerdan que se trata de dejar, pero también de asumir otras cosas? Dejar el pecado, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Ok, sigamos leyendo ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo número 2. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha de Dios. Ok, dicen que quitemos, que apartemos la vida, que apartemos nuestra mirada del pecado. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cierro los ojos? No. Lo que dice la palabra es que fijemos nuestra mirada en Jesús. Eso es lo proactivo. Antes teníamos la mirada puesta en el mundo, en el pecado, en las cosas materiales, y ahora Dios nos dice, hey, quiten la mirada de allá, quítenla de allá y pónganla en Jesús. Porque sabes, donde tú pones tu mirada, hacia allá vas a dirigir tu camino. Hacia allá estás orientando tu vida. Y Dios nos dice, fijen su mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador. ¿Sabes que hay algo que me ha parecido siempre, algo en lo que nos demoramos demasiado en comprender? Y es que el arrepentimiento, la santidad, no es solamente dejar de hacer cosas malas,
cosas que no le agradan a Dios. A veces estamos muy preocupados por dejar de hacer. Ok, ¿es importante? Sí, pero es la mitad de la tarea. La otra mitad es, ¿qué tengo que hacer? Entonces, es dejar de hacer lo malo, pero empezar a hacer lo bueno. ¿Y sabes cómo empezamos a hacer lo bueno? Cuando fijamos la mirada en Jesús. A mí, particularmente, una sola palabra que dijo Jesús me llenó profundamente el corazón. Y es cuando Jesús ve a Mateo y le dice, sígueme. Punto. No le dijo, Mateito, vaya, cuadre cuentas, pague lo que le deba, cobre lo otro y después me sigue. No, le dijo, sígueme. Y Mateo sencillamente dice que dejando todo atrás, lo siguió. ¿Sabes? En ese camino, cuando fijamos la mirada en Jesús, nosotros podremos caminar mirando a Jesús. Y todas las otras cosas van quedando atrás. Enfócate. Fija tu mirada en Jesús. Y también te puedo decir lo siguiente: el único que puede librarnos del pecado se llama Jesucristo. Nadie más. Muy bien. Primero tenemos que dejar el pecado. Pero ese versículo de Hebreos 12:1 también nos decía del lastre, especialmente del pecado. Es que habían otras cosas. Vamos para la segunda de estas situaciones. Las suposiciones. ¡Ay! Tenemos en nuestra cabeza tantos supuestos, es decir, tantas cosas que damos por ciertas sin haber sido probadas. Por razonamientos personales, por experiencias, nos hemos condicionado. Y tenemos supuestos acerca de nosotros. Te pondré varios ejemplos. Hay personas que dicen, no, yo ya estoy muy viejo para... Pero si le dices a otro, dice, no, yo todavía estoy muy joven para eso. Y entonces, hay otros que dicen, es demasiado tarde para iniciar esto. Otros dicen, no, es muy temprano para mí, yo primero quiero vivir la vida. En fin, entonces parece que no hay tiempos. Lo que yo pienso es que hemos cometido, bueno, y con respecto a Dios, esas suposiciones también. ¿Saben? Queremos que Dios funcione como nosotros creemos que debe funcionar o queremos que Él funcione. Ejemplo, la oración. Oramos 2, 3 veces, si no pasó nada, se nos olvidó, ya. No, ya, es que, no, Dios, ya. No, ya no, ya no. Mira, vamos a buscar Génesis capítulo 1, versículo 27. Génesis 1, 27. Dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Pero yo creo que a partir de Génesis 3 en adelante se invirtieron los roles. Y entonces el hombre trató de crear un Dios con D pequeña a su semejanza. Y cuando este hombre, nosotros nos imaginamos ese Dios, creamos ese Dios, entonces es un Dios que no nos puede sorprender. Porque se parece mucho a mí, se parece mucho a ti. Y muy diferente al Dios de la palabra. El mayor error que hemos cometido es tratar de crear un Dios con D pequeña a nuestra imagen y semejanza. Dejemos a Dios ser Dios. Y a nosotros vivamos nuestro rol de seres creados, de depender del Dios Todopoderoso. Y Dios opera esos cambios. Y te voy a poner un ejemplo. Ya te dije, la sorpresa que se llevó Moisés en ese momento. Pero te quiero poner otro ejemplo. Busca por favor Génesis capítulo 15, versículo 5. Génesis 15, 5. Dice allí que Abraham tiene la promesa de que va a ser padre de una gran nación, de mucha descendencia. Y nada, no llega la promesa, el cumplimiento. Y entonces, Génesis 15, 5. Narra que Abraham está diciendo, no, nada que llega, mi heredero va a ser otra persona, no mi hijo. Y mira lo que le responde Dios. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Hay algo que pasamos rápido y es que Dios llevó afuera a Abraham. ¿Afuera de dónde? Seguro porque estaba dentro de su casa, de su choza, en un techo donde no podía ver. Y entonces la visión de Abraham era esa, la de ese techo. Y por eso Dios le dice, venga mi hijo, es que le quiero mostrar lo que yo soy. Le quiero mostrar lo que tengo para usted. Pero mientras usted esté pensando de mí en esa visión, no vas a encontrar nada. Y lo sacó y le dice, cuenta las estrellas, a ver si puedes.
¿Te imaginas cada noche que Abraham salía y miraba para el cielo y veía las estrellas? ¿De qué se acordaba? Dejemos a Dios ser Dios. Dejemos a Dios que obre con sus cosas. No supongamos, no metamos a Dios en una cajita, en una ecuación, en un parecer mío. No. Deja las suposiciones. Déjalas. Recuerda esto. Dios es predeciblemente impredecible. Dios es predeciblemente impredecible. Tercer cosa que debemos dejar. La desidia. Nombre tan raro inventó Juan, ¿no? Desidia quiere decir como falta de ganas, de ánimo, de compromiso. Y yo creo que abandonamos el primer amor. Creo que arrancamos súper bien, tenemos muy buena iniciativa, pero como que se nos va acabando la energía. ¿Y sabes qué pienso? Que todos nosotros somos entrenados para desarrollar ciertas habilidades y cumplir ciertas responsabilidades, y como que con eso tenemos. Y esas responsabilidades a veces no son las más importantes, pero sí las urgentes, entonces nos dedicamos a ellas. Y mira esto. Hay personas, te pondré varios ejemplos antes de que vamos a leer los versículos. Hay personas que comienzan apasionadamente un estudio de una carrera, medicina, abogacía, ingeniería, mercadeo, y terminan conformándose con un salario. Tremendo, ¿no? Ok, hay muchos casos de personas que terminan buscándose el superempleo y es su pasión y terminan consiguiendo el superempleo, pero no tienen un hogar. ¿Te das cuenta? Y esas cosas te llevan a que se te acabe el ánimo. ¿La alcanzaste? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Vamos a leer Lucas en el capítulo 9, versículos 61 y 62. Jesús ha llamado a la gente a que lo siga y empezó la gente a sacar disculpas. Pero mira esta disculpa qué tan interesante. Dice: otro afirmó, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Y Jesús le respondió: nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¡Qué tremendo! Señor, tú eres todo para mí. Señor, eres lo máximo. Toma mi vida en tus manos. A ti me entrego. Pero primero, Señor, tengo que ir a trabajar. Ay, Señor, no, pero primero, ok. Y se acaban las cosas. Se van acabando las cosas. Y yo quiero que te grabes esta frasecita. Las prioridades invertidas llevan a vidas desabridas. Tremendo eso, ¿no? Exitoso en el trabajo, pero como esposo, como papá, como hermano, ¿sí valdrá la pena una vida así? La oración. Hey, cuando no comprometemos el corazón y la razón, es una oración vacía. Y entonces te podría decir lo siguiente: nosotros muchas veces no comprometemos el corazón en esas acciones. Grave, grave. Mateo 6:33 dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Mira que dice primeramente, y el resto de cosas les serán añadidas. Las prioridades son claras: Dios, familia, trabajo o estudio, iglesia, y para aquellos que tenemos el honor de servir, el ministerio. Quinto lugar, el ministerio. Dios, familia, trabajo o estudio, iglesia, ministerio. Pongamos las prioridades en orden. No dejen, y verás que va a volver la pasión a tu vida. Cuarto aspecto, la rutina. Esa sí que es tremenda. Son hábitos adquiridos para los cuales ya no tenemos que reflexionar, no tenemos que pensar. Y eso pasa en nuestra relación con Dios. En algún momento de tu vida espiritual empezaste a hacer las cosas por inercia, empezaste a hacer las cosas como, ay,
hoy es domingo, entonces debo de conectarme al servicio. Ay, hoy es miércoles, me debo conectar. Ay, tengo que orar, debo leer palabra. Pero si eso se vuelve solamente un quehacer, graves. Y entonces, volvamos al ejemplo de Moisés. ¿Te imaginas esa conversación de Moisés cuándo se le olvidaría? Nunca. Hablar con Dios, nunca. Pero a nosotros, la oración, que es hablar con el Dios Todopoderoso, se nos vuelve rutina. Tremendo, ¿no? Qué tremendas cosas. Génesis capítulo 3 del 1 al 5, y es precisamente a donde quiero que me acompañen. Dice: un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Yetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar la llama, lo llamó desde la zarza. El Señor lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a veces nosotros parece que actuáramos inicialmente como actuó Moisés. A Moisés le llamó la atención: qué raro, hay un arbusto prendido en llamas y no se consume, pero no le llamó la atención que había alguien en medio de ese arbusto incendiado y que tampoco se consumía y que le hablaba. Entonces él se acerca mirando la zarza ardiente y le hablan desde allí. Qué tremendo, ¿no? Qué tan fácil es que nos desviemos de esa relación con Dios. Qué tan fácil es que empecemos a entender como que todo se vuelve una rutina. Y quiero que recuerdes esto: la rutina convierte la vida en un sinsentido y la adoración en un culto vacío. Orar por orar, no vale la pena. Si no vamos a comprometer el corazón, la razón, en una conversación con Dios, en una lectura de la palabra, en la asistencia a un curso, creo que se nos volvió rutinario. Quinto aspecto que debemos dejar: hemos dicho el pecado, las suposiciones, la desidia, la rutina, y el quinto se llama el temor. El domingo anterior, suficiente ilustración nos dio el pastor Ricardo en la prédica de Un Nuevo Corazón, del valor que debemos tener y la razón por la cual debemos tener valor. Pero también nos hizo una diferencia sobre el temor. ¿Sabes? Nada hay tan nocivo como tomar decisiones basadas en el temor. El temor tiene muchos efectos y uno de ellos es que te cierra la mente. No actúas, te vuelve indeciso, te vuelve trae quietud. Y sabes, muchas veces no tomamos decisiones por el temor a equivocarnos y entonces nos volvemos indecisos. Y a veces creo que es peor ser indeciso que arriesgarnos a tomar decisiones. Y particularmente hay un temor paralizante. ¿Y sabes cuál es ese temor o de dónde viene ese temor paralizante? De desconocer o de no conocer a Dios. Yo te voy a pedir el favor que me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer los versículos 24 y 25. Estamos en la parábola de los talentos, en la cual dice el Señor Jesús, comenzando la parábola, dice: el reino de los cielos es como un hombre que se fue de viaje y entregó sus bienes a sus siervos. A uno le dio 5,000 monedas, a otro 2,000 y a otro 1,000. Ustedes conocen la parábola. El de 5,000 tomó decisiones, hizo cosas, negoció, volvió y trajo otras 5,000 monedas. El de 2,000 igualmente fue, negoció y lo trajo. Pero el de 1,000, vamos a leerlo, dice: después llegó el que había recibido solo 1,000 monedas. Y escucha este personaje. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre
duro y que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí el dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Tremendo. La concepción, el concepto que este hombre tenía acerca del Señor era que era un Señor injusto. Mira lo que le dice. Yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Tenía un concepto errado, desconocía a ese Señor, porque como el de 5,000, que le dio mucho más, el de 2,000, que le dio mucho más, salieron y hicieron las cosas. Y por un desconocimiento, por un concepto errado acerca de su Señor, tuvo miedo. ¿Sabes? Cuando no conocemos, podemos tener miedo. Y la invitación de Dios es a que lo conozcas, a que te acerques. Así como lo hizo con Moisés en la zarza, llamó su atención y apenas se acercó le dijo: yo soy. No te acerques más, yo soy. Quiero que te grabes esto. Las decisiones basadas en el temor te llevan al error. Decisiones basadas en el temor nos llevan al error. Ahora, también nos lo explicaba el pastor Ricardo el domingo anterior. No se trata de hacer cosas a la loca porque, a ver, yo soy cristiano y Dios conmigo, Dios está conmigo, ¿qué hay que hacer? Y salgo a la loca a hacer las cosas. No, así no son las cosas. Se trata de vencer el temor basado en algo, en la palabra y en la relación tuya con Dios. Acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 37. Estamos en los antes de la batalla entre David y Goliat. Y mira el fundamento del valor de David. Primer libro de Samuel 17, 37. Dice: el Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. ¿Te das cuenta dónde estaba el valor de David? No en que él hubiera matado osos y leones, sino en que el Señor que lo libró del oso y del león, también lo iba a librar del filisteo. Cuando estamos totalmente convencidos que es Dios el que nos ha dado la instrucción, que estamos obrando conforme a la palabra de Dios, vamos de frente. Pero solo hasta ese momento. No comprometamos a Dios con cosas que no nos ha dicho. Y quiero que te grabes esto, que lo note la gente, que tienes valentía inteligente. Que lo note la gente, que tienes valentía inteligente. Oiga, hoy he dicho 2 coros que me han rimado, me demoré como 3 horas pensándolos. Hemos visto entonces en el primer capítulo que Dios le respondió a Moisés con una pregunta: ¿qué tienes en tus manos? Con una instrucción: tírala al suelo, y con una invitación a que le obedeciera y pudiera ver el poder de Dios obrando en su vida. Que hay algunas cosas que dejar para recibir lo nuevo: el pecado, las suposiciones, la desidia, la rutina, el temor. Y vamos a ver la última de ellas, la culpa. ¿Sabes de dónde nace la culpa? De enfocarnos en los errores del pasado. Ahí aparece la culpa. Y cuando nosotros nos mantenemos mirando los errores del pasado, ¿sabes qué hace la culpa? Te retrasa. Es como ponerte un paracaídas o ponerte algo allá y que sople el viento de allá para acá. ¿Sabes qué va a hacer esto? Te tira hacia atrás. Confesar el pecado y arrepentirnos de él. Y Dios nos lo perdona y nos limpia la maldad. Y a veces es muy fácil recibir el perdón de Dios, pero nos es muy difícil olvidar. Pero ahí es donde debemos permitir que la gracia de Dios inunde nuestra memoria pecaminosa. La gracia de Dios inunde tu mente. Te lo voy a explicar a través de un hecho muy facilito.
Busca por el momento el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 6. Es el momento en el cual van a apresar a Jesús. Aparecen allí Judas con la turba. Y en ese momento, cuando van a apresar a Jesús, Pedro saca un arma y ¡pum!, le tumba la oreja a alguien. Juan 18:6. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Y te voy a explicar el tema de la culpa muy sencillamente. Suponte la siguiente situación. Malco va y acusa a Pedro ante los tribunales romanos y les dice: miren, este hombre me mochó la oreja derecha, lo acuso de eso. Y el juez mira a Pedro y va donde Malco y le revisa la oreja derecha. ¿Recuerdas que Jesús se la volvió a colocar? Y revisa la oreja derecha, se la jala y le dice: mijo, usted la tiene completa y pegada. Aquí no hay evidencias contra Pedro. Pedro, quedas libre. ¡Wow! Así es Jesús con los errores de nosotros del pasado. Cuando van a buscar evidencias, dice: no la encontramos. Usted queda libre. Tremendo, ¿no? Y nosotros queremos persistir ahí en el pasado. Y cada vez nos dice: hey, mijo, quedó libre. Quedó libre. Tremendo, ¿no? Dios quiere poner muchas cosas nuevas en nuestra vida, pero es necesario que dejemos otras. Vacía lo que tienes en tus manos. Cuando Moisés entregó la vara, Dios le devolvió otra. Y será tema de otra enseñanza. Cómo poner en la mano de Dios aquello que Él nos ha dado. Esa ya era en adelante. Y muchas ocasiones en la Biblia ya no era la vara de Moisés, sino la vara de Dios. Y piénsalo, la vara de Dios ahora estaba en las manos de Moisés. Qué tremenda, ¿no? Vamos a terminar leyendo el siguiente pasaje. Se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como a pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. ¿Te diste cuenta que allí también hubo que entregar para recibir? Dios entregó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo recibiéramos su justicia, recibiéramos esa vida nueva, recibiéramos una nueva invitación a tener una vida diferente, a que le obedezcamos y podamos ver su poder obrando en nosotros. Cierra tus ojos, vamos a orar. Solamente quiero que pienses qué tienes en tus manos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por todas aquellas cosas, experiencias de hombres comunes y corrientes contigo, Dios, y de cómo, porque te creyeron y te obedecieron, sus vidas fueron totalmente distintas. Pero ante todo, Dios, porque tú fuiste el que buscó, el que provocó, tú fuiste el que invitó, Señor, y eres el que derrochas tu poder delante de nosotros, Señor. A nosotros nos toca dejar cosas, Señor, para poder disfrutar de esas cosas nuevas que tú tienes para nosotros. Te oro, Padre Celestial, para que en una reflexión cada uno de nosotros, Señor Dios, pueda preguntarse qué tenemos en nuestras manos, Señor, para entregarlo, para rendirlo delante de ti y así permitir que tu poder, Señor, obre frente a nosotros y obre en nosotros, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Padre Celestial, que nos ilumines, que nos muestres todas aquellas cosas que debemos dejar. Hoy tratamos 6 aspectos, pero tal vez hay más, Señor. Pero al menos que con estos 6 podamos hacer, junto con el Espíritu Santo, un examen, Señor. Háblanos, muéstranos, Señor, Dios mío bendito, porque yo estoy totalmente convencido de que todos aquellos que aceptaron tu llamado, que te obedecieron, que caminaron contigo, su vida nunca fue igual. Y su vida después del encuentro contigo, de cada día que caminaron contigo, Señor Dios, fue una vida de aventura. No fue una vida monótona, por el contrario, fue una vida superactiva, Señor Dios. Todo porque tú obrabas en ellos y
y a través de ellos. Señor, hoy te decimos, Padre Celestial, que queremos esa vida que tú tienes para nosotros. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Como les dije desde el principio, este es una invitación de Dios. Tal vez hoy Dios te haya hecho la pregunta y te hayas tomado el tiempo para contestarla. ¿Qué tienes en tus manos? ¿En qué crees que está basada tu vida, tu día a día? Dios te está pidiendo que te examines eso hoy. Y si tal vez no tenías a Dios como primero en esa lista, Dios quiere que lo pongas de primero. Y Dios quiere no solamente que lo pongas de primero por ponerlo en una clasificación, sino que te atrevas a tener una experiencia de vida con Él. Y entonces te darás cuenta de los cambios que Dios hace. Te darás cuenta del Dios verdadero, lo que hace, y ni te imaginas lo que va a pasar. Acto seguido le obedezcas. Ay, ¿cómo logro tener esa experiencia, ese acercamiento, ese conocimiento de Dios? Ok, todo empieza por aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Si no tienes a Jesús como primera opción, a Dios como primera opción en tu vida, como tu primer bastión en el cual estás tú fortalecido, tal vez te conectaste por primera vez hoy a nuestra transmisión, y entonces, si no tienes a Dios como primer lugar, si te conectaste hoy por primera vez a nuestras transmisiones, entonces puedes tener esa relación con Dios, una relación directa, personal. ¿Cómo? A través de una sencilla oración. La condición de esta oración es: hay que creer en el corazón y decirla oralmente. Así que si tú hoy Dios ha hablado a tu corazón y estás decidido a comprometer tu corazón y tu razón con Dios, cierra tus ojos allí donde estás. Yo te voy a guiar en una oración y vuelvo y te repito: hazla creyendo en el corazón y pronúnciala oralmente, verbalmente, audiblemente. Di conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, hoy reconozco que he vivido mi vida alejado de ti, pero también reconozco, Dios, que ha sido una vida sin sentido, una vida que me ha llevado dando tumbos hacia abajo. Tal vez una vida, Señor Dios, que se ha vuelto simple, una vida, Dios, absurda. Pero también reconozco que tú, Jesús, eres la vida, que tú, Jesús, eres la verdad, que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, Dios mismo, que viniste al mundo por amor a mí, que moriste en una cruz para perdonar mis pecados, que con tu sangre me limpiaste, me quitaste toda maldad y hoy soy una nueva persona. Que moriste, pero también resucitaste para darme una nueva vida, vida en abundancia en esta tierra y vida eterna en el cielo. Señor Jesús, tú eres la vida. Hoy te pido que seas mi Señor y mi Salvador personal. Y anhelo, quiero para mí la vida que tú tienes. La vida que tú tienes para mí, esa es la que yo quiero, Jesús. Padre Celestial, gracias por escucharme, por perdonarme. Señor Jesús, gracias por salvarme. Y Espíritu Santo, te necesito. Necesito que vengas con tu poder, que me cambies, que me transformes y que hagas de mí la persona que Dios dice que yo soy. He orado en el nombre de Jesús, bajo la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, la Biblia dice que si tú hiciste esta oración, si aceptaste a Jesús como Señor y Salvador creyendo en el corazón, entonces a partir de este momento empezó la más increíble experiencia de tu vida. Ahora eres un hijo, una hija de Dios. Bienvenido. Quisiéramos darte un abrazo de bienvenida, decirte cuán contentos estamos de que hayas tomado esta decisión. Pero ¿sabes dónde hay más alegría? En los cielos. En los cielos hay una fiesta por ti, porque hoy has empezado a pertenecer a la familia de Dios. Ahí en las pantallas te van a aparecer un WhatsApp, un correo, nuestra página. Allí puedes dejar tu mensaje, tus nombres, tus datos personales. Nos encantaría conectarnos contigo
y contarte quiénes somos, pero ante todo, ayudarte a que esta relación que empieza hoy con Dios se profundice y se vuelva muy dinámica en tu vida. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, por favor, déjanos allí tus daticos, tu nombre, tu correo, tu teléfono, y hay un grupo de personas que estará muy contento de conectarte. Bienvenido. Muy bien, iglesia. Hemos llegado ya al final de esta noche, de esta recarga espiritual. Recuerden las actividades que tenemos para esta semana. Mañana jueves, 9:30 de la mañana, nueva temporada, Mujer Integral. Chicas, conéctense. Si la temporada anterior estuvo full, imagínense en esta. Jueves, mañana, 9:30 de la mañana. Viernes, 6 de la mañana, una cita, un cafecito con Dios, un tiempo de oración donde tú puedes derramar tu corazón, hacer tus peticiones delante de Dios. Viernes, 6 de la mañana. Viernes, 7 de la noche, Josué, hombres, mujeres, solteros, viudos, separados, mayores de 35 años, bienvenidos a este grupo de edificación, Josué. Y el sábado tenemos 3 reuniones. 10 de la mañana, atención, canal de YouTube Casarroca, Bogotá. Es una reunión para parejas. Sábado, 10 de la mañana, canal de YouTube Casarroca, Bogotá. Sanar, crecer, construir. Para parejas. 4 de la tarde tendremos la reunión de los jóvenes entre los 10 y los 25 años, Timoteos, y tendremos la reunión de J25. Por esta época, por estas nuevas dinámicas que se vienen pensando con los tiempos y aprovechando la virtualidad, J25 irá este próximo sábado a las 8 de la noche. Conéctate, pregunta, allí estarán todos los chicos atentos para compartir contigo un tiempo edificando tu vida para que conozcas mucho más al Dios Todopoderoso. Sábado, 8 de la noche. Y el domingo nos veremos en la recarga, en nuestro servicio general de los domingos. Iglesia, Dios los bendiga. Un abrazo y espero pronto poder reunirnos junticos. Chao, que Dios los bendiga.